Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hace unos días, en un anterior episodio, os hablamos de la dominación norteamericana del Mundial de 500, pero también hablamos de unos años en los que, sorprendentemente, fueron dos pilotos italianos, Marco Lucchinelli y Franco Uncini, los que ganaron el título de 500. ¿Por qué? Pues hoy os lo vamos a contar. Esto es Historias del Paddock. Bueno, hace unos días, en nuestro anterior episodio dedicado a Giacomo Agostini, uno de nuestros seguidores, Pablo Caldera, nos preguntaba cómo es que los pilotos italianos Marco Lucchinelli y Franco Uncini consiguieron ser campeones en medio de la dominación norteamericana. Y aunque le contesté en un mensaje directamente, creo que es bueno que hablemos y contemos lo que sucedió en esas dos temporadas en el Mundial de 500. Coincide con la actualidad de Moto2, que, como bien sabéis, en Jerez terminó con Joel Roberts, un norteamericano, liderando en la categoría de Moto2. Y es algo que no sucede desde hacía muchísimo tiempo, porque el último norteamericano que lideró una carrera de una categoría del Campeonato del Mundo fue nuestro querido Nicky Hayden en 2006, es decir, han pasado 18 años desde entonces. Como a nosotros, aparte de la historia, nos gusta ligar el presente con esos momentos de la historia del campeonato, pues creo que es una buena oportunidad para recordar esa etapa de dominio norteamericano que estuvo rota por los títulos de estos dos pilotos italianos de los que hablamos, Marco Lucchinelli y Franco Uncini. Si recordáis el episodio que dedicamos a Pat Henen como el pionero de los pilotos norteamericanos en el Mundial de Velocidad y con sus grandes éxitos en el Mundial de 500, la hegemonía norteamericana en la máxima categoría del Mundial se extendió durante prácticamente 2 décadas junto con los pilotos australianos, porque, como hemos dicho otras veces, norteamericanos y australianos constituían un mismo tipo de piloto, un mismo carácter y una misma forma de pilotar, con ese pilotaje agresivo, basado en el control del derrapaje, basado en usar la rueda trasera para dirigir la moto. Pero, como también hemos contado, a pesar de ese dominio que se extendió durante años y años, desde los tiempos de Kenny Roberts, de 1978 a 1980, posteriormente los títulos conseguidos por Freddie Spencer, por Eddie Lawson, por Wayne Rainey, por Kevin Schwantz, por Mick Doohan, todos esos títulos terminaron con la victoria de Alex Cribillé en 1992. Pero unos años antes, bastantes años antes de que el título de Alex Cribillé, Marco Lucchinelli en 1981 y Franco Uncini en 1982 se coronaron campeones. ¿Y por qué? Pues la causa no podemos resumirla en una sola cuestión. Son varios condicionantes que marcaron el desenlace de esas temporadas y hoy os vamos a desglosarlo. Como bien sabéis, Kenny Roberts llegó al Mundial en 1978 y su dominio y su control de la categoría de 500 fue absoluta durante 3 temporadas. Roberts llegaba con una moto bastante desarrollada ya por Yamaha, ese motor 4 en línea que vimos por primera vez en 1973 de la mano de Jarno Saarinen, la OW19. Por cierto, quiero hacer una salvedad. Me ha comentado otro de nuestros seguidores que aunque hablamos de OW19 o OW, el número que sea, que es la referencia que ponemos al hablar de las Yamaha de fábrica en 500, en realidad esa O es un 0. Aunque nunca lo he visto escrito de otra manera. Incluso Colin McKellar, que es un periodista británico que escribió un extraordinario libro sobre Yamaha, siempre ha dado como referencia OW a la denominación de las Yamaha, no 0W. Pero lo dejo ahí porque creo que es interesante. Yo voy a intentar indagar en el tema de Yamaha, a ver si consigo que alguien desde la fábrica me pueda aclarar este supuesto para tener claro si es una O o es un 0, pero en principio vamos a mantener la denominación OW, que es la que se ha venido utilizando durante todo este tiempo. Bueno, hecha esta salvedad, como decíamos, la primera Yamaha de 500 fue esa 4 cilindros que puso en pista Jarno Saarinen. Posteriormente, en manos de Giacomo Agostini, ganaría el título en 1975, antes de que Suzuki tomara el control de la categoría de la mano de Barry Sinn y la RG500 con motor 4 en 4.
En 1981, Yamaha decide dar un cambio en la configuración de su moto, poniendo en pista su primer motor 4 en cuadro, un motor que equiparía una moto cuya denominación sería OW54. Con esa moto, Kenny Roberts aspiraba a mantener su dominio en la categoría de 500, pero en 1981 una serie de problemas a lo largo de la temporada marcó el desenlace de ese campeonato. Por un lado estaba Roberts, por otro había una serie de aspirantes al honor de la Suzuki de fábrica en diferentes equipos. Estaba Randy Mamola, que ya en 1980 había sido subcampeón del mundo de 500, el jovencísimo Randy Mamola con la Suzuki del equipo Heron. También estaba Marco Lucchinelli, que había sido tercero esa temporada con la Suzuki del equipo Galina, la eficiente escudería italiana, que en 1981 tenía a Lucchinelli en tercera posición y a Graziano Rossi, el padre de Valentino, en quinta, con lo que era un equipo asentado y potente. Sobre esa base, en 1981, Lucchinelli se convirtió en el hombre fuerte de Suzuki Galina y en el hombre fuerte del campeonato. Lucchinelli se asentó a base de unos resultados constantes, de conseguir ser regular y conseguir ganar más carreras que nadie, porque esa temporada logró 5 victorias sobre 11 grandes premios. Eso le permitió coronarse campeón con cierta soltura y de una forma algo relajada en la última carrera de la temporada, que fue en Suecia, donde se conformó con una 9ª posición para asegurarse los puntos necesarios para ser campeón. Para entonces ya estaba toda la situación muy clara, porque por un lado sus rivales dentro de la marca, como eran Randy Mamola, pues había tenido complicaciones y caídas que le habían hecho perder mucho terreno. Y el otro gran aspirante, que era Kenny Roberts, el campeón, se había encontrado con más complicaciones de las previstas a la hora de poner a punto y desarrollar esa OW54, esa primera Yamaha con motor 4 en cuadro. Aparte de unos problemas complicados en determinadas citas, como por ejemplo el Gran Premio de Holanda, donde tanto él como Barry Sin tuvieron muchísimos problemas para arrancar la Yamaha, hasta el punto de que Roberts terminó desistiendo y se retiró sin llegar a cubrir ni siquiera la primera vuelta, porque esa Yamaha no consiguió arrancar y Sin arrancó a duras penas, pero hizo una carrera con muy pobres resultados y acabó muy atrás. Y además a Roberts se le juntó otro problema añadido. En el Gran Premio de San Marino, en Imola, sufrió una intoxicación alimenticia. Las malas lenguas dicen que fue una obra de los cocineros italianos que le sirvieron comida en mal estado en su visita en la víspera del Gran Premio a un restaurante, a un conocido restaurante en la zona de Imola. Pero bueno, eso simplemente es una parte de la leyenda negra de esa temporada. El resultado es que problemas diversos, problemas de puesta a punto y de desarrollo de esa OV54 terminaron costándole el título a Kenny Roberts y coronaron con amplitud y con garantías a Marco Lucchinelli, no solo por el buen hacer de Lucchinelli, que estaba en el mejor momento de su carrera deportiva, por el buen hacer de la Suzuki RG500, que como recordaréis, desde 1976 ganó todos los títulos de fabricante, y también por el buen hacer del equipo Galina, que era una de las escuderías más experimentadas en la categoría de 500. Y llegamos a 1982. 1982 es una temporada excepcional por una serie de circunstancias. La primera de todas, por primera vez, los 4 fabricantes japoneses tienen motos oficiales en el Mundial de 500, porque Kawasaki, que se había incorporado al ya dúo habitual de Suzuki y Yamaha, desde finales de 1980 está presente en el campeonato con su moto, con ese bastidor monocasco que llevaba Cord Ballington y que poco a poco había ido evolucionando y había hecho podios, con lo que se esperaba mucho de esa moto en 1982. Y a este trío se le suma Honda, que llega al Mundial de 500 por fin, de manera oficial, para estar presente en toda la temporada. En lugar de seguir luchando con esa NR500, como os hemos contado en anteriores episodios, la Never Ready, la nunca lista, la moto que supuso el mayor fracaso deportivo de Honda, atacó con un nuevo prototipo, con una nueva moto, la Honda NS500, una tricilíndrica, una V3, menos potente, más ligera, pero que también tenía muchas posibilidades. Enfrente, Kenny Roberts de nuevo con la Yamaha.
Tenía una nueva Yamaha motor 4x4, la OW60, una moto que había ido evolucionando y mejorando con el paso del tiempo y que era una mejora con respecto a la de la anterior temporada. Pero Roberts no terminaba de estar satisfecho, necesitaba algo más, quería una moto más potente, más agresiva, que le diera más posibilidades y sabía que Yamaha estaba trabajando en el primer motor V4 y tomó la decisión de obligar a Yamaha, insistir a Yamaha hasta conseguir que le dieran ese motor para competir en 1982. Desgraciadamente para Roberts, esa moto, que tenía muchas posibilidades, todavía no estaba en su mejor momento de evolución y Roberts tuvo que lidiar con un montón de problemas que le impidieron rendir al máximo. No consiguió rodar a pleno rendimiento con esa moto ni sacarle todas las posibilidades que tenía. Incluso Barry Sin, con la OW60, estaba casi a la par de Kenny Roberts y conseguía también podios y estar delante. Y Graeme Crosby, el piloto de Giacomo Agostini, del primer equipo de Giacomo Agostini en el Mundial de 500, también era otro habitual del podio, con unos resultados no muy diferentes de los que estaba consiguiendo Kenny Roberts. ¿Qué pasaba con los recién llegados de Honda? Pues Freddie Spencer sorprendió, y él y todas las Hondas sorprendieron en la primera carrera de la temporada, en el Gran Premio de Argentina, cuando fue tercero y con Lucchinelli y Katayama en quinta y sexta posición. Para una moto que debutaba, hacer 3 posiciones entre los 6 primeros era un resultado notable. Pero la Honda todavía tenía algunos problemas de fiabilidad, tenía algunos problemas de que se trataba de una moto absolutamente reciente. Hay que tener en cuenta que esa NS500 era la primera 2 tiempos de carreras de velocidad que hacía Honda. Para encomendar el trabajo de desarrollo de esa moto, contó con el ingeniero Shinichi Miyatoshi, que era el hombre que desarrolló las Honda RC de motocross, las primeras 2 tiempos de la marca japonesa. Recordar que Soichiro Honda siempre rehusó competir con esas motos ruidosas, sucias y humeantes, como hablaba él de las motos de 2 tiempos, y siempre se decantó por la ingeniería de 4 tiempos. Pero el mundial de velocidad había cambiado y Honda había aceptado que tenía que correr con motor de 2 tiempos. ¿Y qué pasaba con Suzuki? Pues Suzuki tuvo un otoño-invierno movido. El final de temporada, después de que Marco Lucchinelli ganara el título, no fue todo lo placentero y cómodo que podía esperar Suzuki, que podía esperar el equipo Galina, porque Lucchinelli mantuvo un tenso tira y afloja con la fábrica japonesa para conseguir mejores condiciones en su contrato. Finalmente, sin mediar palabra, terminó aceptando una oferta jugosa por parte de Honda y se incorporó a la escudería japonesa. El problema es que dejaba a Roberto Galina y a Suzuki sin uno de los puestos importantes. ¿Y quién podía ocupar ese lugar? Pues Roberto Galina, con gran habilidad, terminó fichando a Franco Uncini. Uncini en 1981 había tenido una temporada complicada, no había logrado grandes resultados. Igual que los 2 años anteriores, en 1979 y en 1980, había sido un piloto privado que había sacado máximo provecho a la Suzuki RG. En el 81 tuvo más complicaciones, pero era un piloto experimentado, ya conocía muy bien la mecánica y el bueno de Roberto Galina no dudó en ficharle. Eso confirmaba el buen nivel de los pilotos italianos de la categoría reina y el buen nivel y el acierto que tenía Roberto Galina al ficharlos, porque recordar que en el 79 con Virginio Ferrari la Suzuki Galina logró el subcampeonato, en 1980 con Marco Lucchinelli fue tercero, en 1981 ganó el título con Lucchinelli y ¿qué pasó en el 82? Que volvió a ser el equipo campeón de la mano de Franco Uncini. Uncini estuvo impecable en esa temporada, fue constante y ganador. La verdad es que se pareció muchísimo la temporada de Franco Uncini en 1982 a la de Marco Lucchinelli en 1981. Los dos estuvieron a un altísimo nivel, midiéndose de tú a tú con las grandes estrellas y su constancia y su buen hacer terminaron dando sus frutos. Franco Uncini se coronó campeón de nuevo ante los grandes favoritos y Kenny Roberts ese año
con muchas complicaciones porque había optado por la configuración V4, que como hemos dicho era una moto que todavía no estaba lista para el debut en el Mundial. Las prisas por tener un material nuevo terminaron traicionándole y Kenny Rivers acabó en una retrasada para él cuarta posición. A partir de 1983 las cosas cambiaron. Roberts, con la experiencia adquirida, consiguió que la nueva V4 que prepararon en Yamaha, la W70, cambió radicalmente el panorama. Era una moto mucho más terminada, mucho más competente. De hecho, para Kel Carruthers, el técnico del equipo de Roberts, en la anterior versión, la W61, fue la peor moto de fábrica jamás realizada por Yamaha, y es mucho decir, con lo que el cambio radical resultó totalmente positivo. Recordar que en 1984 Yamaha también pone en pista su primer chasis Delta Box, ese chasis de doble viga inspirado en el diseño que realizó Antonio Cobas con la Cobas MR1 2 años antes, y con una aportación importantísima en la parte ciclo. Por primera vez, Roberts Yamaha empieza a trabajar con Öhlins. Es la primera vez que vemos Öhlins en el carenado de una moto, un pequeño carenado, un pequeño adhesivo en el carenado, pero que ya revela que las suspensiones suecas estaban ahí marcando tendencia, y de eso hace ya más de 40 años. Como bien sabéis, el resultado de aquella fantástica temporada en la que Roberts y Spencer se midieron de tú a tú, repartiéndose cada uno las victorias, las 12 victorias de forma equitativa en esa temporada, con el título final de Spencer por solo 2 puntos sobre Kenny Roberts, marcó el comienzo de la era de la dominación de los pilotos norteamericanos. Esa era, como hemos dicho otras veces, se extendió dentro del espacio de casi 2 décadas y marcó un momento quizás más brillante en la historia del Mundial de 500. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues agradeceríamos que os suscribierais, que compartáis nuestro canal con otras personas a las que le guste la historia del motociclismo. Acordaros de dar a la campanita para recibir las notificaciones, y os recordamos que seguimos a la venta de este último libro que he escrito, Un siglo de Gran Premio. Es un libro que hace el recorrido a lo largo de la historia de los grandes premios, desde el Gran Premio de Europa, hace ya un siglo, en 1924, el Campeonato del Mundo de Motociclismo y el Mundial de MotoGP. Y nada más, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!